Bueno, el ejercicio 4 del trabajo práctico número 3 nos plantea una sociedad donde viven tres individuos. Y nos dice, sea G el nivel de un bien público puro propuesto en un pueblo con 3 habitantes cuyas funciones de utilidad vienen dadas por, y nos da las funciones de utilidad individual, ¿sí? En el caso del individuo A, su función es G sobre 4, su función de utilidad. La del B es 2 menos G a la 3 cuartos y la del C es G menos G sobre 2. Ok, G cuadrado sobre 2, perdón. Mostrar que los tres consumidores poseen preferencias de pico único por la cantidad de bien público, ¿sí? Bueno, justo en este caso se va a dar un poco lo que veníamos charlando en el ejercicio número 2, ¿sí? Donde uno tiene preferencias que son estrictamente crecientes, otro que para niveles positivos son decrecientes y otro donde efectivamente hay un máximo en la función, sí que lo podemos encontrar para cantidades finitas. Ok, cuestión clave es centrarnos en niveles de gastos que sean mayores o iguales a cero, ¿sí? Para otros niveles de gastos negativos no tendría sentido este ejercicio, ¿sí? Con lo cual nos vamos a centrar en eso. Ok, vayamos viendo uno por uno los consumidores, ¿sí? Más allá de buscar, por ejemplo, un máximo a partir de derivar y obtener la igualación de esa derivada a cero y las condiciones de segundo orden, sí, acá lo que vamos a hacer es partir del análisis gráfico por cómo son estas funciones en particular, donde nosotros lo que queremos ver es si efectivamente hay pico único, si no estamos tan interesados en encontrar el máximo en sí. Ok. Entonces, individuo A, ¿sí? Su función es G sobre 4, es creciente siempre y tiene pendiente un cuarto. ¿Para qué nivel de G va a encontrar su máximo esta función? Bueno, para el mayor nivel de G que le den, ¿sí? Esta función en realidad no es una función que encuentre un máximo en un valor finito, sino que yo le digo, no sé, si el gasto está entre 0 y 100, bueno, va a preferir 100 esta persona a cualquier otro nivel de los factibles, ¿ok? Nada, esta función es recta, súper sencilla, no tendría que haber ningún problema con esto, si lo hay, nos lo plantean, ¿sí? En particular, ¿cómo se entiende esto? ¿Sí? En el eje de abscisa yo tengo niveles de G, en el eje de ordenadas lo que tengo son los niveles de utilidad, ¿sí? Para cualquiera de los gráficos que vayamos a ver en las sucesivas slides. Ok, individuo B, ¿sí? Acá esta función es un poco más compleja, ¿sí? Por esto es súper importante ver el análisis gráfico. En este gráfico vemos claramente que su pendiente es para niveles positivos, siempre decreciente. ¿Por qué digo para niveles positivos? Porque si ustedes se fijan la gráfica de toda esta función, si ustedes la grafican con un graficador, van a ver que para niveles negativos hace una cosa como así, ¿sí? Pero claramente no son niveles que para nosotros sean relevantes, ¿sí? Entonces no nos vamos a centrar en eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si a esta persona se le plantea cualquier nivel de gasto cero o positivo, va a elegir cero por cualquier otro nivel, ¿sí? Y si no le plantean el cero, bueno, va a elegir el más chiquito que pueda. Ok. Individuo C, su función era G menos G cuadrado sobre 2. Ok, ¿qué es lo que vemos? Que claramente esta función, sí, es una función cuadrática. ¿Va a ser de pico único? Sí, como las anteriores eran de pico único en el primer caso, porque siempre quería lo máximo posible, y en el segundo porque quería de los niveles de cero o positivos el mínimo posible. Bueno, acá tenemos un máximo en un intervalo finito, sí, en particular su máximo va a estar en 1, y para cualquier nivel fuera de eso, su utilidad va a ser inferior, ¿sí? Entonces, esta función, bueno, sí la pueden derivar, encontrar el máximo en las condiciones de segundo orden de forma súper sencilla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que los tres individuos tienen preferencias de pico único. Entonces, ¿esto qué nos garantiza? Bueno, que en una votación por mayoría no va a haber ciclos de la votación, ¿sí? Eso, un poco en esta línea, va la pregunta 2, que nos dice, si el gobierno decide elegir el nivel de G en el rango 0, que G esté entre 0 y 2, donde el intervalo es cerrado, ¿sí? Tanto el 0 como el 2 están dentro del intervalo, mediante votación por mayoría. ¿Cuál sería el nivel elegido? Mostrar e interpretar. Ok. Bueno, claramente, vamos a en la filmina siguiente yo tengo los resultados, pero pensémoslo un poquito. ¿Qué va a preferir el individuo 1? Bueno, el individuo 1 va a preferir el nivel máximo posible. Entonces, él preferiría el nivel de gasto 2, ¿sí? Preferido G igual a 2.
El individuo 2, ¿qué preferiría? G igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Por todo lo que ya vimos. Y el individuo 3, su máximo nosotros encontrábamos que estaba en G igual a 1, por ende va a elegir este nivel, ¿sí? ¿Qué pares de alternativas vamos a poner en la votación por mayoría? Bueno, nosotros en realidad podríamos poner G igual a 0,44, G igual a 1,20, todos los puntos posibles dentro del intervalo cerrado 0,2. Pero naturalmente las tres alternativas que van a ser más relevantes, ¿sí? para hacer la votación van a ser estas tres que estamos viendo. Y lo que podemos ver es que claramente en una votación por mayoría va a ganar la alternativa de igual a 1, ¿sí? ¿Por qué? Supongamos que el 1 compite con el 2. Bueno, naturalmente el individuo 1 va a preferir un gasto de 2, pero los individuos 2 y 3 van a preferir el gasto de 1. ¿Qué pasa si el 1 compite con el 0? Bueno, el individuo 2 preferiría el 0 y los otros 2 preferirían el 1, ¿sí? Con lo cual, vemos que la alternativa de gasto igual a 1 le gana a las otras dos alternativas que vimos como posibles, ¿sí? Y de vuelta, cualquier otra que planteemos dentro del intervalo. Podríamos plantear todas las otras alternativas si el resultado no cambiaría. ¿Y con qué tiene que ver esto? Bueno, la interpretación de esto es de vuelta la misma que veníamos charlando en el ejercicio anterior. El teorema del votante mediano, ¿sí? Acá el individuo 3 funciona como votante mediano y la votación por mayoría va a ir hacia lo que esta persona prefiera. Ok. Sigamos entonces ahora, bueno, acá está un poco la explicación de lo que yo venía diciendo. Acá tenemos las preferencias, ¿sí? Las monótonas crecientes para el individuo 1, monótonas pero decrecientes para un intervalo positivo para el individuo 2 y ese máximo en gasto igual a 1 para el individuo 3. De vuelta, ¿cómo tenemos esto? Bueno, acá no están los ejes como si lo teníamos en los dos gráficos anteriores. Gasto en el eje de abscisas, utilidad en el eje de ordenadas. Ok. El inciso C ahora me dice, ¿es el nivel elegido en B el que maximiza la función de bienestar social utilitarista e interpretar? Bueno, lo primero que tenemos que plantear es cómo sería esta función de bienestar social utilitarista, ¿sí? Que sería una función W, que es la suma de las tres funciones de bienestar individual, ¿sí? G sobre 4, que es la función de utilidad del individuo 1, 2 menos G a la 3/4, que es la función de utilidad del individuo 2, más la función de utilidad del individuo 3, ¿sí? Que es G menos G cuadrado sobre 2, ¿sí? La podemos reescribir utilizando los términos que tienen el mismo grado del polinomio, juntos, ¿sí? Me queda 5/4 G más 2 menos G a la 3/4 menos G cuadrado sobre 2. Ok. ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar el máximo de esta función, ¿sí? Para hacer a mano es bastante engorroso, ¿sí? Porque tenemos un G a la 3/4 ahí que está medio complejo. Entonces, veamos gráficamente cómo queda esto antes de hacer ninguna cuenta para ver si efectivamente necesitamos saber dónde está el máximo en este intervalo o si ya con ver el gráfico nos alcanza para saber dónde tenemos el máximo de bienestar o utilidad social en el intervalo 0,2, ¿sí? Veámoslo. Ok, bueno. El gráfico que tenemos es así. Claramente el máximo no va a estar en 2, pero tampoco va a estar en 1, ¿sí? Sino que el bienestar social de vuelta. ¿Cómo se interpretan los ejes acá? Bueno, en el eje de abscisas nosotros tenemos nuestros niveles de gasto, ¿sí? Y en el eje de ordenadas tenemos nuestros niveles de W o bienestar social. Entonces, si nos fijamos, el bienestar social, cuando tenemos un nivel de gasto de 0, es mayor que cualquier otro nivel, que el que da cualquier otro nivel de gasto, ¿sí? En particular, si yo miro el de 1, tengo que estoy por acá, y si yo miro el de 2, tengo que estoy en un punto más o menos por acá, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos entonces? Bueno, no necesito hacer ninguna cuenta así de derivada o esas cosas para ver que claramente el nivel preferido por una sociedad cuya función de bienestar es utilitarista sería un nivel de gasto de 0. Pero de vuelta, esto contradice con lo que habíamos encontrado antes. Sí, el nivel votado por la mayoría, ¿sí? Dadas las funciones de bienestar individuales, no se condice con el que sería el que maximiza una función de bienestar utilitarista, ¿sí? Donde la cantidad óptima sería de provisión del bien público igual a 0.